Vamos a compartir y hablar sobre esta noticia que hace pocos días ha revelado nuestra muy admirada cantante Celine Dion acerca precisamente de esta enfermedad que está padeciendo, que es un raro trastorno neurológico. ¿Y con qué mejor para hablar de esta situación que con una especialista en sistema nervioso central, que no es más que una neuróloga? Está con nosotros, me encanta que venga, la doctora Lita Calagua. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, gracias. Hablé que las personas que son tan populares y en el caso de Celine Dion tan famosas mundialmente, ¿verdad? Cuando sale a la luz pública un tipo de información como esta, pues a todos nos llama la atención y tenemos que entender que son seres humanos, que tienen también sus síntomas y sus signos y sus situaciones personales y familiares. Sin embargo, la parte positiva que veo yo de todo esto es que nos puede servir, el caso de ella, por ser emblemáticamente popular y famosa, pues de alerta, de información para toda nuestra comunidad. Definitivamente. ¿De qué se trata este trastorno que tiene Celine Dion? Este trastorno se conoce como el Stiff Syndrome, que en español vendría a ser el síndrome del hombre espástico. Traduce que los músculos de esta persona no trabajan como trabajarían en una persona normal. Primero, es un síndrome que no es muy común. 1 a 2 personas en 1 millón van a desarrollar este síndrome. ¡Wow! Es muy poco común. Y segundo, es un trastorno autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que esta persona es totalmente normal cuando nace. Trae la carga genética, pero esa carga genética en algún momento evidencia la enfermedad. Vamos a hablar de esto, porque cada vez que aparece, y perdóneme que la detenga de esa manera, cada vez que aparece una enfermedad autoinmune, que hay más de 200 aproximadamente, quiero detenerme, porque realmente nosotros, los seres humanos, tenemos que entender cómo nuestras propias defensas crean enfermedades. Entonces, este síndrome de persona rígida es una enfermedad, como dijo la doctora Calagua, autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras propias defensas crean esta enfermedad. Esta es una de ellas, en el sistema nervioso central, en el cerebro y en la médula espinal. Ahora, esta rigidez que lo creó su propio sistema de defensas, puede desencadenarse, como usted dice, la persona nace, tiene una carga genética, puede vivir 20, 30, 40, 50 años sin que aparezca esta sintomatología y esta enfermedad autoinmune. Hay algo que lo desencadena y aparece de momento. ¿Qué es? El principio de la enfermedad se describe entre los 40 y los 50 años. El principio de la enfermedad significa que el paciente empieza con los primeros síntomas y, ojo, esto es un tipo de enfermedad que no es fácil diagnosticar. Más que nada se va haciendo por exclusión. Los síntomas a veces nos llevan a una enfermedad A, B, C. Después de haber excluido todo eso es que llegamos a dar el diagnóstico del síndrome del stiff, quiere decir del paciente que está rígido. Para que la audiencia entienda por qué llegamos a un problema autoinmune. En el sistema nervioso central existen 2 neurotransmisores. Uno se llama GABA, el otro se llama glutamato. El GABA es el neurotransmisor que inhibe. El glutamato es el que excita. Quiere decir que para que usted mueva un músculo necesita excitación y necesita también relajación. Estos 2 neurotransmisores van de la mano y están balanceados. ¿Qué pasa en este paciente? El GABA empieza a fallar. Quiere decir que hay glutamato, hay GABA, pero el GABA empieza a fallar. ¿Por qué falla este neurotransmisor? Porque nuestras células empiezan a producir anticuerpos contra el GABA. Quiere decir que aparecen unas moléculas en nuestro sistema que se llama el anti-GAD. Ese anticuerpo es el que ataca al GABA, ya mi músculo no se puede relajar y lo único que me queda es el glutamato, que está sin ningún neurotransmisor que lo controla y mi músculo se pone rígido, rígido, rígido. Eso es para que lo entiendan. ¿Por qué el sistema autoinmune se comporta de esa manera? Es porque estamos haciendo un balance negativo contra el sistema autoinmune. ¿Qué quiere decir? Falta de ejercicio, nivel de estrés alto,
hábitos alimenticios, environmental, que viene a decir dónde vivimos. Falta de sueño. Falta de sueño. Poca alimentación nutritiva, ¿verdad? Exacto. Interesantemente, el GABA va de la mano con la serotonina. Ojo, el GABA, que lo tenemos todos, va de la mano con la serotonina como neurotransmisor. ¿Qué pasa cuando el GABA falla? Falla la serotonina. ¿Qué pasa cuando la serotonina falla? Viene la ansiedad, la depresión, el insomnio. O sea que debemos estar muy alertas a esos síntomas tan simples que pueden ser el principio de esta enfermedad autoinmune. Qué interesante, doctora Calagua, lo que ha comentado, porque por eso decía que quería esa explicación exhaustiva y detallada y profunda de que aunque el paciente o la persona en sentido general venga con una carga genética de una información que tiene ahí guardada, solapada, podríamos decir, de una enfermedad autoinmune, es el propio estilo de vida del paciente el que determina cuándo esa enfermedad detona, cuándo se desencadenan los primeros síntomas y signos, ¿verdad? Así es. Y para hacer más hincapié en lo que acabamos de discutir, esta molécula que se trastorna está descrita como el G45 o 25, es un número así. Los endocrinólogos lo descubrieron en 1980. Esta molécula que es anormal y hace que el sistema autoinmune produzca la diabetes y la tiroiditis, es la misma molécula que produce este tipo de enfermedad. Ahora, esta enfermedad de la rigidez, que le podríamos llamar, o síndrome de la persona rígida, que tiene un problema muscular que de verdad que debe sentirse mal, Celine Dion, y nuestras oraciones y fuerza y fe para ella. ¿Cuál es el pronóstico que puede esperar ella? En primer lugar, es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando empieza, no termina. Es un proceso largo, es un proceso que requiere tratamiento de acuerdo a los síntomas, esencialmente darle relajación al músculo, y este síndrome desafortunadamente se estimula mucho. Ese músculo se pone muy rígido frente a sonidos, a estímulo táctil y a estrés. Esos tres factores hacen que el síntoma aparezca. Wow. Me pongo a pensar, pero ya esto sería tema para otro día, que las enfermedades autoinmunes se desencadenan por estrés fuertes mantenidos. Ella tuvo muchos años de estrés. Ya estoy analizando el caso más profundamente, que no me toca, pero me vino a la mente, ¿verdad? Sí. Años con su esposo enfermo, cuidándole. Después el sufrimiento de la pérdida. Y todo ese estrés acumulado es una de las opciones, no tengo el paciente delante, hace que se desencadene una enfermedad autoinmune. Definitivamente, y por eso hay que prestar mucha atención a lo que usted dice. Cuando nosotros cuidamos a un paciente, a un familiar, a un amigo, venimos a ser el paciente número 2. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta, de tratar de protegernos, de que ese sistema autoinmune sea fuerte y protegernos en avance. Dormir, comer bien, hacer ejercicio, alimentarse correctamente. Exacto. Para los cuidadores que tienen familiares y pacientes enfermos, es este mensaje. Doctora Calagua, siempre bendecida de tenerla. Gracias. Y yo sigo aprendiendo con usted. Gracias.